¿Usted entiende que de por medio hay un tinte político? ¿Lo siente así? ¿Que hay un interés político de sacarlo de carrera? Esa es la sensación que yo tengo. Hay que mencionar que el ministro de Defensa ha mencionado que ya se ha identificado a 5 bolivianos que asusan la violencia en las últimas protestas. Y es así que el gobierno, por ejemplo, también dio por concluidas las funciones de la embajadora del Perú en Bolivia, mediante una resolución suprema firmada por la presidenta Boluarte y la canciller Gervasi, y se resolvió dar por concluidas las funciones de Karina Palacios Quincho como embajadora del Perú en Bolivia. 8:36. Vamos con lo anunciado. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, se encuentra con nosotros comunicado vía Zoom. Doctor Salas, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, exitosa. Muchas gracias por la bienvenida. A sus órdenes. Por favor, ya tenemos el pronunciamiento por parte del Jurado Nacional de Elecciones como institución respecto a este proyecto que pretende recortar sus funciones, el periodo que tiene usted frente al Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, ¿usted entiende que de por medio hay un tinte político? ¿Lo siente así? ¿Que hay un interés político de sacarlo de carrera? Esa es la sensación que yo tengo. Y esa sensación, ¿por qué cree que se origina, doctor Salas? Ya, a ver, yo soy juez y independientemente de las simpatías o antipatías que pudieran generarme, defensores o las partes, he dictado lo que corresponde a derecho en las causas en las que he intervenido. No hago cosa distinta en mi quehacer. El juez tiene que apartar sus sensaciones, sus percepciones, apartarlas para pronunciarse sobre lo que corresponde en derecho. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, supongo que algunas personas, algunas organizaciones que no justifican ante su militancia, ante sus seguidores, sus simpatizantes, debidamente sus fracasos en el manejo de sus compromisos con la colectividad, no han encontrado mejor opción que responsabilizar a los jefes de los organismos, a las cabezas de los organismos electorales. Nosotros no elegimos, nosotros no escogemos, nosotros proclamamos lo que la colectividad libre y voluntariamente decide en las urnas. De modo que aquí el cuento, la ilusión del fraude, ¿qué es eso? Una narrativa que ha ido cambiando y se ha ido modificando porque no tenía ni tiene cómo sostenerse, ahora disimuladamente, soterradamente, se vuelve a enarbolar al decir que no tienen confianza. Y entonces la confianza a los jueces la otorga la Junta Nacional de Justicia a nombre del pueblo peruano. Y yo he sido objeto de ratificación hace poco. De modo que, a pesar de los esfuerzos que tuvieron quienes intentan perjudicar mi carrera ante la Junta Nacional de Justicia, a pesar de sus esfuerzos, la Junta Nacional de Justicia ha evaluado mi proceder. Así que no hay fundamento ni jurídico ni material para solicitar la aplicación de un adelanto, entre comillas, de la culminación de las labores del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y, desde luego, tampoco del señor Corbeto de la ONU. Pero ¿no encuentra usted un argumento técnico? Si no existe, por ejemplo, en estos momentos en la Constitución la figura del adelanto de elecciones, que el periodo termine en abril 2024, julio 2024, y el Congreso tiene que aplicar esa reforma, técnicamente es viable esa figura, por lo que técnicamente también sería viable que recorten el periodo suyo al frente del Jurado Nacional de Elecciones, como también de Piero Corbeto al frente de la OMPE. Termina siendo viable si es que el Congreso hace esas reformas. Mira, esa construcción lógica no lo es tanto. ¿Por qué? Porque el adelanto de las elecciones se pide respecto de los candidatos electos, que ya no son candidatos, sino son más bien congresistas o miembros del Poder Ejecutivo electos. El adelanto de las elecciones no es el adelanto de los nombramientos o de las designaciones de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE o de RENIEC. Así que el mezclar las cosas
tiene la finalidad de confundir. Ya. No hay una lógica en adelantar el término de las funciones de los árbitros. Pero dentro de este proceso que usted te enfrenta, porque termina siendo un proceso mediático y incluso enfrentó un proceso de acusación constitucional en el Parlamento que finalmente fue archivado. Pero esa situación que se está enfrentando, ¿le parece que es gratuito, doctor Salas Arena, o se lo ha ganado a pulso con ciertos partidos políticos? Ganado a pulso no creo, es también una alegoría un poco compleja, ¿no? Porque yo obro con imparcialidad, hago lo que debo hacer y cumplo la ley que dictó el Parlamento Nacional. De modo que eso de ganarse a pulso me parece que no es del todo acertado, ¿no? Es interesante, Ahora, es interesante lo que usted menciona, doctor Salas. Perdone que le interrumpa en ese punto. Sí, es interesante lo que usted menciona, que usted aplica las leyes que dictó el Parlamento Nacional. A ver, partamos dos escenarios. ¿Y el por qué le digo el ganarse a pulso como una posibilidad? Porque con su voto en su momento, usted ha evitado que, por ejemplo, el APRA participe en la contienda electoral nacional, que el PPC haga lo mismo y que Perú Nación haga lo mismo. Y además, con su voto, no solamente impedido la participación de esos partidos políticos, que pueden ser muy desacreditados, pero tenían la libertad y el derecho de participar en un proceso democrático. Pero con su voto no solamente hizo eso, sino con su voto generó que esos partidos pierdan vigencia, pierdan su inscripción, se extingan esos partidos. Les ha mandado a la tumba a esos partidos políticos con sus decisiones como presidente del Jurado Nacional de Elecciones en la figura del voto doble que usted le facultaba hacer, o con el voto dirimente en otras ocasiones. Eso es lo que ha repercutido dentro de la sensación de esos partidos en contra suya. A ver, los conflictos electorales deben ser resueltos por el Jurado Nacional de Elecciones cuando hay una cuestión en debate. En ese tiempo éramos 4 miembros. Sí. Y siguió esa condición durante largo tiempo porque el Colegio de Abogados no pudo elegir al 5º miembro que por constitución, por norma constitucional, tenía que ser elegido. Cuando se produce un empate en los órganos colegiados, el presidente del órgano colegiado suele tener el voto dirimente, es decir, lo que te ha señalado, el voto que es lo mismo exactamente. Eso pasa en el Congreso, en las comisiones congresales. No solamente es una atribución del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué hubiera sucedido? Que el presidente votara como juez, como integrante del colegiado en un sentido, y para facilitar las cosas a las organizaciones que incumplieron algún requisito, votar en otro sentido, para que ganara la postura contraria al sentido, al planteamiento, criterio del presidente de la JNJ, del Jurado Nacional de Elecciones, perdón. Eso es imposible. Eso es imposible. Sería esquizofrénico desdoblar el voto para pensar de una manera en un caso y pensar en otra en el mismo caso. Entonces, las organizaciones que usted ha referido se retiraron de la contienda. Se retiraron. El partido aprista inscribió fórmula electoral y logró inscribir algunas candidaturas. No cumplió dentro de término su deber. No cumplió. Ya. ¿Qué incumplió? El APRA, por ejemplo, retiró. Doctor Salas, el APRA, ¿qué no ha cumplido exactamente? El APRA llegó tarde a inscribir sus listas. Ya. No tenía sus listas. No tenía su relación y entonces quisieron que se les habilite un término extraordinario para escribir sus listas. Lo que el APRA y el PP, pero claro, doctor Salas, lo que el APRA... Parece como que hubiera un afán contra el APRA. No, pues, no hay ningún afán contra el APRA. Sí, pero aquí son tres. Perú Nación, APRA, PPC. Y la sensación que en su momento había generado. Esos partidos, por ejemplo, lo que denunciaban era que básicamente usted les había impedido la inscripción porque ellos aplicaban una figura bien simple, como que tú te vas a una oficina a hacer un trámite presencial y a las 6 de la tarde cierra la puerta, pero tú aún no llegas a plataforma o no llegas a ventanilla y tú estás en la cola y a las 6 de la tarde cierra la puerta, pero tú te quedas adentro. Aunque te salgas a las 7 de la noche, pero la puerta está cerrada, nadie más entra, pero tú estás adentro y culminas tu proceso. Lo que ellos alegaban era, yo estaba en línea,
estaba levantando la información, estaba subiendo los datos y simplemente me cerraron el sistema. Y me cerraron el sistema o no pude inscribir por fallas en el sistema del Jurado Nacional de Elecciones. Y a pesar de eso, apelé, expliqué, me negaron. Y por eso se retiraron. ¿Te puedo contestar? Por favor. No hubieron fallas en el sistema. No hubieron fallas en el sistema. Ese es un alegato lamentablemente falaz. Y las otras organizaciones políticas que concursaban, que se presentaron a la contienda, cumplieron a término, cumplieron dentro del término. Así que es un entendimiento esencial de la igualdad ante la ley. Ya. Y ese mismo criterio que otros no tienen, no tenían. Sí. Pero ahora, doctor Salas. Excepciones, más que facilidades, una excepción. Y si en ese momento esos partidos, estaban en proceso de inscripción, estaban dentro del sistema, retrasados o no, con problemas del sistema o no, pero estaban en línea, estaban subiendo la información, ¿por qué no se les concedió el plazo extraordinario que solicitaron para que puedan culminar con su proceso? Porque ellos se habían salido de una elección interna, democráticamente habían cumplido sus partidos políticos, habían elegido sus candidatos internos y estaban en proceso de registro en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué no se les concedió el plazo extraordinario para que culmine con ese proceso? Bueno, su pregunta es muy interesante, ¿no? A todos los que están en la cola, cuando van a ir a la universidad para postular, habría que considerarlos aunque llegaran tarde. Ya. Porque están en la cola. ¿Por qué la universidad les cierra la puerta, pues? ¿No es una injusticia terrible? ¿No debe dejarlos ingresar? Se venció la hora para entrar. Entonces, hay una diferencia entre orden y anarquía. ¿Ya? Y más aún por preferencias. No hemos tenido ninguna preferencia. Hemos acatado para todos la misma regla. Ya. En ese sentido, entonces, doctor Salas, ¿cuál es el criterio que se aplicó en la elección municipal regional donde sí se concedió 72 horas adicionales extraordinarias para todos los partidos políticos y movimientos que no se habían registrado en la hora vencida? ¿Por qué se aplica ahora sí y por qué no en ese momento? Sí se detectó falla. Se detectó una falla en nuestros sistemas. Entonces nosotros no podíamos afectar a los usuarios por nuestras fallas. Y entonces otorgamos el plazo para poder permitir que las personas que todavía estaban en proceso de inscripción, inscribirse. ¿Y esa falla en el sistema qué fue? ¿De tema tecnológico o por un tema de sobrecarga de registro? Porque entendemos que hay una mayor cantidad de personas que se quieren inscribir en estos momentos. ¿A qué se debió esa falla? Es notoriamente diferente la inscripción congresal que la inscripción de los candidatos a regiones y a municipios, ¿no? Hubo una falla en el sistema. Una falla en el sistema que generó, claro, que los candidatos que se inscriben a última hora, todos quieren ingresar a la vez, se sobrecargó el sistema y eso se produjo una sobresaturación. Ese asunto está totalmente corregido. Claro, pero está totalmente corregido. Pero si hay una lista enorme de gente que llega tarde a la inscripción, utilizando el mismo ejemplo que hace usted con el tema de las universidades, si alguien llega tarde, ¿por qué sí permitirle ahora el ingreso y no haberlo hecho lo mismo cuando eran las elecciones generales? Claro, uno puede ser profeta después de los sucesos, ¿no? Puede decir, ¿por qué no hicieron esto también? El cuestionamiento es válido, doctor Salas. El cuestionamiento que le hago es válido. Porque si usted nos dice, por ejemplo, no estoy defendiendo al Congreso, ni estoy a favor de que haga una remoción. Es más, considero que los árbitros de las elecciones deben permanecer. Pero estoy tomando un poco en cuenta los cuestionamientos que le hacen a su persona o al Jurado Nacional de Elecciones como institución tutelar del proceso electoral. Si usted nos dice, en la universidad, si llegas tarde no vas a entrar. ¿Por qué te vamos a dejar entrar por tardón? En pocas palabras. Y ese criterio aplicó para las elecciones generales. Vayamos a elecciones municipales regionales. También hay un plazo, hay un periodo de inscripción. Y muchos partidos tienden a inscribirse en último momento, a la última hora, al cierre del plazo. Y eso saturó el sistema del Jurado Nacional de Elecciones, que reportó fallas. ¿Por qué no se aplicó el mismo criterio de tardanza para no permitirles la inscripción como sí se hizo en elecciones generales? Esa es la pregunta.
el supuesto no es el mismo, pues. No es lo mismo llegar tarde, cuando la puerta está cerrada, que por alguna razón la puerta se trabe y no puedan entrar los que llegaron en hora. No es lo mismo, pues. Nosotros hemos considerado a todos los que llegaron en hora e hicieron la interactuación informática y consta en nuestros sistemas. Claro que ha habido algunos que han alegado que hicieron interactuación para ingresar, etcétera, pero la máquina o las máquinas reportan la hora de la interactuación. De modo que a esas personas que han querido aprovechar las circunstancias para ingresar tardíamente, no se les ha concedido. Pero aquellos en los que la interactuación señala que estuvieron en hora y no pudieron inscribirse, está en el sistema informático, sí se les ha concedido. Así que acá no hay preferencias, más bien hay un factor de equidad y de corrección de un tema que no le corresponde a los usuarios. Eso hemos hecho. Entonces, claro, siempre hay los tergiversadores, los odiadores que desconocen adrede lo que se hizo, ¿no? No es que no conozcan, lo desconocen de hecho. Bueno, debo confesar que hace tiempo no escuchaba ese término de odiadores que se había acuñado en el periodo de Keiko Fujimori con su bancada poderosa de Fuerza Popular en el Congreso de la República, cuando se le cuestionaba a los odiadores. ¿Usted siente que el tema electoral... Es la traducción en español de los haters. Claro, eso es lo que se llama en las redes sociales, los haters. Pero dentro de este contexto electoral, para muchos, el Jurado Nacional de Elecciones le ha jugado en contra a la democracia peruana. Y ustedes, entiendo que no se van a ir. Es más, usted ha presentado esta información, esa denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su ocasión además también le dieron una protección. Y eso es importante, garantizar la democracia con los árbitros que tenemos en estos momentos. Pero vamos, doctor Salas Arena, ¿qué reformas tendría que hacerse incluso dentro del propio Jurado Nacional de Elecciones para que tengamos mejores contextos electorales? Nosotros estamos estudiando un conjunto de materias para poder trabajar mejor las elecciones. ¿Cómo cuáles? Vamos a proponer modificaciones normativas. Es que no puedo adelantarle qué cosa es lo que estamos trabajando, porque lo vamos a presentar en breve y con todo gusto lo discutiremos con usted. Ya, pero ¿en qué sentido van esas? Usted es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, de hecho que sabe lo que estamos hablando, sabe cuáles son esas modificaciones. Por favor, resúmenos algo de lo que se está trabajando. A ver, le diré que ya hemos presentado un proyecto de ley para que se reabra el registro de organizaciones políticas, por ejemplo, para facilitar la inscripción de lo que está pendiente. El Parlamento no ha resuelto todavía, ¿no? Y hemos presentado, y vamos, a presentar en la próxima semana un paquete de propuestas que tengan que ver con la antigüedad en la postulación, porque la ley exige un tiempo de postulación, un tiempo de antigüedad en la pertenencia a la organización política que no van a tener los que recién se inscriben. Ya. Entonces tenemos que eso lo estamos preparando para proponerlo como corresponde al Parlamento Nacional. Y mientras tanto nosotros estamos contrarrestando la labor de los haters contratados para ofender de manera informática, llegando a las comunidades para sembrar lo que es la cultura del entendimiento y la cultura de paz. Yeah. Así que estamos trabajando, no solamente en el terreno de las propuestas normativas, no solamente en el terreno de la resolución de los conflictos de carácter electoral o los conflictos de carácter jurídico en cuanto a vacancias y suspensiones, sino también estamos trabajando en materia de sostenimiento de la democracia a la escala sobre todo de la juventud, ¿no? Para que no se dejen sorprender, que consuman o digieran los mensajes que están verificados y que no digieran cualquier mensaje. Sometan todo a la crítica. Lo que dice el jurado, lo que dicen las organizaciones políticas, lo que dicen las personas, los opinólogos, los expertos, lo sometan siempre a la crítica. Ahora, creo que tenemos necesidad de un pueblo reflexivo, no de un pueblo reactivo solamente, sino reflexivo. Y es lo que tanta falta nos hace. Piense antes de
Sí, perdón. Eso es lo que tanta falta nos hace, le decía, en el tema de reflexión, en tema Sí, electoral. No reflexionamos ni siquiera así por es. qué vamos a votar. Pero, ¿y usted pidiera una reflexión al Parlamento por esa intención que tiene de sacarlo del cargo? Claro, está contra la Constitución, notoriamente contra la Constitución. La ley no puede dictarse con nombre propio. Y esa propuesta de ley contraría el artículo 103 de la Constitución. Abiertamente, tiene 2 nombres propios. Es una ley notoriamente inconstitucional. En segundo lugar, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones lo nombra la sala plena por elección y por 4 años, por un periodo de 4 años. Y al señor jefe de la OMPE lo designa la Junta Nacional de Justicia tras un proceso de concurso público. Por 4 años. Ahora, doctor Entonces, Salas. Doctor Salas. El intrometerse en esas decisiones de un poder del Estado y de un organismo autónomo como la JNJ también es un caso de injerencia en las facultades de estas entidades. O sea, hay una multiplicidad de ataques a la Constitución que este proyecto connota. Ahora, doctor Salas, yendo al tema de adelanto de elecciones que se ha aprobado en primera legislatura en el Congreso de la República, ¿cuáles son los plazos que deben cumplirse para que este proceso se lleve adelante en abril 2024? Doctor Salas, se nos fue el audio. Si podría activar el audio, por favor. Se nos fue el audio suyo en esta parte final de la entrevista. Son las 8 de la mañana con 57 minutos. Estamos conversando con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arena. Tenemos ya corregido el problema técnico con el doctor Salas Arena para poder escuchar precisamente sobre el tema de plazos que tienen que cumplirse para poder entrar a este contexto electoral de abril 2024 de manera extraordinaria, luego de la presión social que terminó generándose en las protestas de diciembre pasado. Debieron haberse hecho para muchos en este año, pero finalmente terminó siendo para el próximo año. Y estamos con el doctor Salas Arena conectado. Doctor Salas, le preguntaba sobre el tema de los plazos, por favor, que tiene que cumplirse. Sí. Hola. Sí, lo escuchamos. A ver, para realizar una elección con primarias, que por primera vez, no obstante estar en la ley, se van a realizar, está bien el plazo fijado hasta abril del 2024 para la primera vuelta. Y si es que hay segunda vuelta, en fin, terminaría en julio. El cronograma tiene que detallarse, por tanto, sobre una base nueva que tiene que ver con las elecciones primarias que antes no las hemos tenido en el Perú. Estamos trabajando el tema. Un cronograma sin elecciones primarias podría, y desde luego, no sé, pues las denominadas internas no han resultado positivas, terminaría en 6 meses u 8 meses. De modo que si se hiciera incluso una elección de esa naturaleza, podríamos hacerlas hasta el 2023, hasta 2023, ¿no? Y las otras completas, con cronograma con primarias, terminarían en el 2024. O sea, doctor Salas, si el Congreso tan solo hubiera tenido la voluntad política, elecciones sin primarias las podríamos haber tenido o la podríamos tener hasta junio de este año, julio de este año. Con complicaciones sí, porque como van pasando los días, se van acortando los plazos. Pero unas elecciones comunes, sin las primarias, ¿qué resultado pueden dar sino más de lo mismo? Más de lo que ya tenemos. Si se quiere hacer la diferencia, tenemos que lograr una mayor participación en la elección de las candidaturas de las organizaciones políticas. Entonces, ¿es correcta la decisión del Congreso de celebrar elecciones en abril 2024? Es, dentro del panorama, la mejor opción. Es la mejor opción. Pero nosotros estamos preparados para cualquiera de estos terrenos, de estos eventos, estos panoramas. Estamos preparados. Una pregunta final, doctor Salas. El tiempo nos ha ganado. Una pregunta final. ¿Hasta cuándo tiene plazo el Congreso para aplicar o aprobar reformas políticas con miras a las elecciones 2024?
A ver, las constitucionales hasta el 31 de este mes. Las legales todavía podrían irse trabajando. Pero es hasta un año antes de las elecciones. Eso también podría modificarse porque no resulta necesariamente un año, o podría no resultar necesariamente un año porque estas son elecciones especiales, particulares, pero eso también es sujeto a discusión. Bien, doctor Salas Arenas, muchas gracias por la comunicación. Bien, muchas gracias por la comunicación. Le agradezco también la entrevista.